Bueno, entonces, para convertir la variable de cadena, que son las que están guardadas como especies, a un formato numérico, primeramente las convertimos en datos categóricos y posteriormente lo forzamos a ser de tipo numérico mediante la función doword. Observen que aquí aparece ya en el workspace que y es una variable numérica, a diferencia de especies que era una cadena. Bueno. El primer paso, decíamos, para hacer una clasificación mediante el análisis discriminante es construir una distribución de probabilidad por cada una de las clases. Entonces, de los datos tendremos que separar los que corresponden a la clase 1, sacarle su media y su sigma. Los que corresponden a la clase 2, también sacarle su media y su sigma. Y igual los que corresponden a la clase 3, sacarle su media y su covarianza. Entonces vamos a empezar por la clase número 1. Yo sé de antemano que los datos que están en el dataset de la clase 1 están en las primeras 50 posiciones. Entonces, bien podríamos decir que de la matriz X tome los renglones del 1 al 50 y todas sus columnas. Con esto me estaría ya refiriendo a la primera clase. Pero como en general no siempre va a estar la primera clase en el dataset en las primeras posiciones, lo mejor sería que pusiéramos en forma de un filtro. En este caso le estoy diciendo que tome solamente las muestras en donde y es igual a 1. Es decir, los que pertenecen a la primera clase. Y a esto los voy a nombrar como X1. O no sé si esto no vaya a confundirse pensando que es la primera variable de X1. No quiero decir que son los datos de la primera clase. O bueno, quizá ni siquiera haga falta guardarlos. Acá directamente le voy a sacar su promedio, su media aritmética. Y esta media aritmética la voy a almacenar con el nombre de mu1. Son las medias de las 4 variables, pero considerando solamente los datos que pertenecen en el dataset de entrenamiento a la primera clase. Tendríamos que hacer esto mismo para las otras clases. Ahora voy con la clase número 2. Y a sus medias le voy a denominar mu2. Vean que las medias para esta otra clase de flor son bastante diferentes a las que pertenecían a la primera clase. Y haremos lo mismo también para la clase número 3. Sus medias le estamos denominando mu3. También aquí son diferentes. Recuerden lo que habíamos comentado, que ahora en lugar de que la media sea un escalar, es un vector. Porque al tratarse de 4 variables, cada variable tiene su propia media. Pero además observamos aquí que las medias son diferentes dependiendo de la clase a la que pertenece cada flor. Bueno, eso mismo tendríamos que hacer, pero ahora con las covarianzas. Recuerden que las covarianzas juegan más o menos el mismo papel que jugaba la varianza o la desviación estándar en el caso de una sola variable. Le vamos a llamar sigma 1 a las covarianzas correspondientes a los datos de la primera clase. Ahora el comando a utilizar es cov de covarianza. Y le vamos a decir que de inicio se fije solamente en los datos en donde y es igual a 1. Es decir, los que pertenecen a la primera clase. Se trata de una matriz, ya lo habíamos comentado. En la diagonal principal de esta matriz son las varianzas de cada variable. Y fuera de la diagonal, las varianzas compartidas.
Es decir, de qué manera la variabilidad de una variable influye o es similar a la variabilidad de otra variable. Voy a calcular ahora la sigma para la siguiente clase, para la clase número 2. Igual sería para la clase número 3. Bueno. Con esto que acabamos de calcular, ya tendríamos lo que se requiere para hacer la clasificación de nuestros datos mediante este análisis discriminante. Incluso ya podríamos borrar los datos. Esas 150 muestras ya están de alguna manera resumidas en estos 6 parámetros. mu1, mu2, mu3, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Podría yo aplicarle aquí en MATLAB el comando clear, si quisiera, a las variables anteriores, porque ya no las necesitamos. Ok. Ahora, para cuando llegue una nueva muestra y la tengamos que ubicar a ver en qué clase encaja, sería conveniente tener una subrutina o una función que evalúe cada una de las distribuciones de probabilidad con ese nuevo dato y que me arroje el valor de esas 3 distribuciones de probabilidad. Que evalúe las likelihood. Bueno, le voy a llamar así. Likelihood. Y voy a definirla como una función que dependa de X. Esta es la forma que tengo en MATLAB para definir una función que depende de una variable. Aquí tenemos el nombre que le queremos dar a la función y aquí de qué variable va a depender. Recordemos que esta X es en realidad un vector que tiene 4 mediciones. Y lo que me va a devolver es una matriz o un vector que contiene 3 elementos porque puedo evaluar 3 diferentes distribuciones de probabilidad, una de cada clase. Entonces aquí voy a reservar 3 espacios. Voy a evaluar primeramente la PDF que corresponde a la clase número 1. Esa la podemos hacer con MBN PDF. PDF porque es una distribución, una densidad de probabilidad, y MBN, perdón, PDF porque es una densidad de probabilidad, y MBN porque es normal multiplicada. Primero vamos a proporcionar el valor de X en donde estamos calculando el valor de la PDF, y luego los parámetros de esa PDF, que serían mu1 y sigma 1 para el caso de la primera clase. Y haremos este mismo cálculo, pero con las clases número 2 y 3. Entonces aquí ponemos también con sigma 2 y mu 2. Y luego ponemos con sigma 3 y mu 3. Y ahí está. Ya tenemos nuestra función likelihood, a la cual yo le voy a proporcionar un valor de X, es decir, una nueva muestra, y lo que me va a devolver son las 3 probabilidades correspondientes a las 3 diferentes clases. Ahora, directamente las likelihoods no me dicen a qué clase corresponde ese dato. Yo tendría todavía que analizar cuál de ellos es el máximo valor para que de ahí determinara con cuál clase es más compatible el dato que estoy analizando. Entonces voy a construir una nueva función. Bueno, ya no tendría mucho caso, acá lo podemos ver directamente. ¿Sí?
Sí, ya sería muy exagerado hacer una función nada más para que calculara el máximo de esos tres, porque al ser poquitos los podemos visualizar de manera directa. A ver, hagamos un cálculo. Calculemos las likelihoods para un nuevo dato. Imaginemos que acabamos de encontrar por ahí en el campo una flor iris. No sabemos a cuál de las tres especies corresponde y queremos ayudarnos con nuestro cálculo de probabilidades para hacer esa predicción. Vamos a suponer que como longitud de sépalo tenía el valor de 5, como anchura de sépalo tenía el valor de 3, como longitud de pétalo tiene el valor de 6 y como anchura de pétalo tiene el valor de 2. Ahí están las 4 mediciones de la flor que quiero evaluar respecto de las 3 densidades de probabilidad de construir para cada una de las clases, ¿no? Una para cada clase. Bueno, simplemente damos Enter y vemos qué resulta. Vean que son valores muy pequeños. Son valores por 10 a la menos 9. Pero, de cualquier manera, alguno de esos valores es mayor que los otros. El primero es 0 por 10 a la menos 9, el siguiente 0.001 por 10 a la menos 9 y el último es 0.6 por 10 a la menos 9. Observamos que la tercera probabilidad, es decir, la de la tercera clase, tiene un valor bastante más grande, es 6,000 veces más grande que los demás. Por lo tanto, la conclusión a la que deberíamos llegar aquí es que esta muestra de flor, que por cierto no estaba dentro del grupo de entrenamiento, pertenece a la tercera clase. Es decir, es un ejemplar de la especie virgínica. Simplemente por el hecho de observar que el valor máximo está en la tercera likelihoods, la que corresponde a la clase número 3. Ahora, ¿por qué no lo probamos con datos que conocemos de flores reales? Por ejemplo, tomemos alguna del propio conjunto de entrenamiento y veamos si las likelihoods las está calculando de manera correcta. A ver, en la matriz de mediciones, que se llama así, voy a tomar un dato que esté en la posición número 15. La 15ª flor o el 15º ejemplar que está en esa base de datos lo queremos evaluar con las likelihoods. Yo de antemano sé que ese ejemplar número 15 pertenece a la primera clase, porque en la base de datos de Fisher Iris están ordenadas. Las primeras 50 son de clase 1, las siguientes 50 son de clase 2 y las últimas 50 son de clase 3. Esta está dentro de las primeras 50, entonces aquí la likelihood predominante tendría que ser la de la primera clase. Así lo observamos. 0.1051 respecto a 0 en las otras dos clases. De aquí concluimos que esta flor pertenece a la primera clase, la clase setosa. Ahora voy a tomar una de otra parte del dataset, por ejemplo, la muestra número 80. Esta de antemano sabemos que pertenece a la segunda clase y al hacer el cálculo, la likelihood debería arrojarnos un valor más grande en la segunda posición. Y así ocurre, vean, 0.6287 comparado con 0 en las posiciones restantes. Ahora, por último, voy a tomar el valor 137. Esto está en el último grupo de muestras, las que corresponden a la tercera clase. Si calculamos su likelihood, seguramente tiene que ser más alto en la tercera posición. ¿Por qué? Porque este dato debería ser más compatible con la tercera clase de flores.
Y así es como ocurre. Miren, punto 2349 comparado con 0 en las demás posiciones. Entonces aquí lo que estamos simplemente es mostrando cómo este cálculo de las probabilidades de cada clase efectivamente nos arroja una métrica que nos dice con cuál clase es más compatible un determinado dato, y eso me puede servir como base para clasificar esos datos nuevos. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor, con respecto al tratamiento que se le dio a este problema y el que se le dio al ejercicio anterior que hicimos del COVID. ¿Se podría trabajar esto con los comandos de tabla, como lo trabajamos anteriormente? Sí, sí se podría. Aquí el detalle es que los datos de esta Fisher Iris no están en forma de tabla, sino como variables individuales en forma de matrices. Pero sí podríamos nosotros convertirlos primero en una tabla para ya luego trabajarlos como el ejercicio anterior. La forma de construirlos como tabla sería con el comando table, y aquí puedes agregar, por ejemplo, las mediciones y la especie, ¿no? O Y, en este caso, si ya está convertido en un número entero. ¿Sí? Y ya cuando quieras, por ejemplo, extraer las mediciones que solamente son de la primera clase, tendrías que hacer t.measurement y aquí decir que Y debe tener el valor de 1. De esa manera se extraería solamente las primeras 50 muestras, porque son las que cumplen con la condición de tener una etiqueta de clase igual a 1. ¿Cómo sé que son 50? Yo ya he revisado la base de datos, pero aquí lo podemos calcular con el comando sum. Perdón, numl sería, ¿no? Ya. Ya vi por qué. El comando numl te dice cuántos elementos tiene el arreglo. Resulta que aquí son 4 columnas en esta matriz. Entonces, sí son 50 muestras, pero como cada una tiene 4 elementos, al multiplicar 50 por 4 da 200, ¿no? Si realmente quisiera nada más contar los renglones, en este caso, el adecuado no sería numl, sino el comando size. Aquí sería size y le ponemos coma 1. El comando size te especifica de cuánto por cuánto es una matriz. Si le pones coma 1, te dice el número de renglones, y si le pones coma 2, te dice el número de columnas. En este caso, coma 1 me dice que son 50 renglones, lo que significaría que la matriz tiene 50 muestras, que cumplen con esta condición de que Y es igual a 1. ¿El coma 1 por qué se lo colocó? Sí, Este de aquí, porque el comando size te arroja las dos dimensiones de la matriz. Te dice cuántos renglones y cuántas columnas. Si nada más me interesa el número de renglones, que en este caso representaría el número de muestras, entonces le digo coma 1. Si le pongo coma 2, ahora me va a decir el número de columnas, que en este caso representaría el número de variables, o de qué dimensión es mi dato. En este caso me dice que tiene 4 columnas, por lo tanto, cada vector de entrada pertenece a R4. Entonces, esa es la diferencia entre el comando size y el comando numl. Numl te dice el número de elementos, no importando si está en renglones o en columnas. Y con size tú puedes personalizar para que solo te las cuente por columnas o solo te las cuente por renglones. Ok, aquí les decía yo que pudimos observar
¿A qué clase pertenece? Porque vemos que este dato es más grande, ¿no? El likelihood de la tercera clase resultó mucho mayor que los otros. Una manera de observarlo de forma visual sería que ustedes hicieran un diagrama de barras con las likelihoods. Y ahí, a ojo, visualizar cuál barra es más grandota. Ahí miren. Clase 1 es 0 por 10 a la menos 9, prácticamente no se mira. Clase 2 no se mira. Clase 3 sí se ve y es más o menos grande, ¿no? Entonces, de aquí ya determinamos que el dato pertenece a la clase 3. Otra forma en que pueden automatizar el cálculo es con el comando max. El comando max les dice cuál es el máximo de una lista de valores. Aquí calculamos las 3 verosimilitudes, las 3 likelihoods. Pero el comando max me puede decir cuál de ellas es la mayor. Ahora que a nosotros no nos interesa para efectos de clasificación saber cuál es la máxima verosimilitud. Nos interesa saber en cuál posición se presenta la máxima verosimilitud. Entonces, lo podríamos obtener de esta manera. M me va a decir cuál es el máximo y P en qué posición ocurre el máximo. En este caso me está diciendo que la máxima verosimilitud es de 0.23 y que ocurre en la posición número 3. En la posición número 3 significa que es de la tercera clase. Por lo tanto, esta es una manera que tengo de calcular cuál es la clase a la que pertenece ese dato. Si nada más les interesa la pura clase a la que pertenece y no saber con qué verosimilitud se hizo el cálculo, pues aquí nada más le ponen este símbolo, no recuerdo qué nombre tiene, para decir que ese valor no nos interesa. Y entonces solamente obtiene el segundo, que es la posición donde ocurre el máximo de ese vector. Entonces, ¿cómo ven? Es fácil la clasificación, ¿no? Y de hecho, este método que acabo de mencionar, el análisis discriminante, podríamos decir que es el método de clasificación por excelencia. Si hay un método de clasificación que representa típicamente cómo se hace una clasificación, es este. Es de lo que se llama una clasificación paramétrica. Del conjunto inicial de datos de entrenamiento extraemos ciertos parámetros que son las mu y las sigma, y la clasificación posterior de nuevas muestras se hace en base únicamente a esos parámetros, con base en esos parámetros. Entonces nos vamos a ir a la página de MATLAB Grader. Y aquí buscamos, ahora nos vamos a la sesión número 2. Y en sesión número 2 entramos en donde dice clasificación por análisis discriminante. Ahí aparece el siguiente ejercicio que vamos a resolver. Este es el ejercicio que estaba preparado para el día de hoy. Entonces, una vez vamos a darle pues a este ejercicio. ¿Sí pudieron entrar a MATLAB Grader? Sí. Sí, doctor. Aquí aparecen las indicaciones y el procedimiento es el mismo que hace rato. Colocamos el código, testeamos para ver si todo está bien y si está bien, lo enviamos
para que sea evaluado por el algoritmo y nos asigne la puntuación correspondiente de este ejercicio. Entonces veamos qué dicen las instrucciones. Dice, habla de que vamos a trabajar con Fisher Iris y primero debemos cargar el dataset. Luego nos pide que almacenemos las mediciones en una matriz denominada X, la cual va a ser de 150 por 4, 150 renglones, 4 columnas, y que las etiquetas de las clases, que son las especies, las guardemos en un vector columna, al cual vamos a denominar Y minúscula. Ojo aquí, lo que se pide es que los datos estén en X mayúscula y sus etiquetas en Y minúscula. Y que deben estar guardados en forma de números enteros, donde se va a usar el 1 para la clase setosa, 2 para versicolor y 3 para virgínica. Entonces empezaría. Ya aparece el comando para cargar el dataset. Aquí nada más hay que pasarlos a las variables llamadas X y Y. Como van a ser las 4 variables, entonces directamente pasamos todo el contenido de la matriz de mediciones. Para Y, lo único que hay que considerar es que en la variable especies está en forma de cadena de caracteres y la tenemos que convertir en un número entero. Entonces, utilizamos aquí este comando para convertirlo en datos categóricos. Y luego a los datos categóricos los forzamos a hacer un número entero mediante double. Ahí está. Con esto ya tienen la X y la Y, el formato que se pide. Es lo que corresponde al paso número 1. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los pasos 4 y 5? Perdón, renglones 4 y 5. Todo bien, doctor. Muy bien. Luego dice, escriba aquí el código para calcular el vector de media y la matriz de covarianza de cada clase. Es exactamente lo que acabo de hacer en la ventana de comandos de MATLAB. Pero bueno, ahorita ya lo van a hacer ustedes para que podamos evaluar, ¿verdad? Empecemos con la media μ1 que correspondería a las muestras de la primera clase. Como es una media, podemos aprovechar el comando mi de MATLAB y para indicar que solo nos fijamos en la primera clase, aquí escribimos que Y debe ser igual a 1 y los dos puntos que están después de la coma nos indica que deben tomarse todas las columnas, es decir, las 4 variables que pertenecen a cada medición. Entonces, columnas son todas. Renglones no son todos. Renglones son solamente los que cumplen con la condición Y igual a 1. Okay. Ahí queda la primera media. Para la segunda es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que ahora forzamos que Y debe ser igual a 2. Y para la tercera imponemos la condición de que Y debe ser igual a 3. Entonces, filtramos los datos de cada clase y le calculamos un L. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con las covarianzas. Con las covarianzas, lo que cambia es que en lugar de calcular media, ahora calculamos co, es covarianza. Entonces, covarianza, donde Y igual a 1, luego covarianza donde Y igual a 2, y después covarianza donde Y igual a 3. Aquí ya tenemos parametrizados
nuestros datos. ¿Ok? Y luego tenemos a qué clase corresponde una flor que tiene estas medidas. Dice aquí, considere un dato de prueba xnew igual a todo eso. Con los parámetros obtenidos en el paso 2, calcule la probabilidad, o sea, la PDF de xnew en cada clase. Luego pide que estas probabilidades se deben almacenar con los nombres P1, P2 y P3. Ya aquí está el espacio para que calculemos cada una de esas probabilidades. Ahora, nada más para reforzar algo que he venido comentando, de que una vez ya parametrizamos nuestros modelos de probabilidad, las muestras ya no nos sirven, es decir, ya no son útiles que yo tenga en memoria la variable X, la variable Y, incluso las variables del dataset original, las podemos eliminar porque ya están resumidas en esos parámetros. Nada más para mostrar que sí es posible eliminarlas, porque ya quedó toda la información concentrada aquí en estos parámetros. Voy a hacerlo a través del comando clear. De esta manera le estoy pidiendo a MATLAB que quite de la memoria las variables X mayúscula y Y minúscula que ya no me sirven. Entonces ahora sí, pasamos a calcular las probabilidades. ¿Recuerdan qué comando usábamos para encontrar una probabilidad? MVN-PDF. Ajá, exacto, la MVN-PDF, ¿verdad? MVN porque es normal multivariada y PDF porque es la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad. Acuérdense que la otra es la probabilidad acumulada, la CDF, pero esa aquí no se utiliza. Aquí todo el cálculo de la likelihood se hace con la PDF. Entonces, primeramente indicamos cuál es el dato que queremos evaluar, el xnew. Y luego, cuáles son los parámetros de la distribución de probabilidad que se está considerando. Para el caso de P1, serían los parámetros μ1 y sigma 1. Y de la misma manera para los otros dos. Una pregunta, Aquí ¿por qué sería, le puso X-new? Ese es el nombre que tiene aquí el dato de prueba, el que vamos a utilizar, así es. Aquí lo que estamos tratando de simular es que, bueno, ya se entrenó el sistema, ya se calcularon los parámetros, y ahora de repente nos llega un nuevo ejemplar de flor del cual no se conoce todavía su clase, y queremos que el sistema prediga cuál es la clase. Entonces, esa nueva flor, sus medidas se guardaron en XNew. Lo mismo aquí, sería con μ3 y sigma 3, que son los parámetros de la tercera distribución de probabilidad. Vean que aquí no estoy haciendo la gráfica de las PDF porque sería muy complicado, dado que la probabilidad depende de 4 variables, necesitaríamos un sistema de 5 dimensiones para hacer la gráfica. Bueno, ya de por sí, imaginarse 3 dimensiones es complicado, imagínense 5, entonces mejor no hacemos la gráfica de la PDF, sino que solamente la evaluamos, ¿no? Si acaso, para tener una indicación visual de qué tan grandes son las likelihood de cada clase, podemos hacer aquí un diagrama de barras. Mostrar P1 junto con P2 y P3, aunque no lo piden, pero si lo pongo aquí en el código, pues no me afecta.
Luego, en la última parte del ejercicio, pide que se calcule la predicción de a qué clase pertenece XNew, el nuevo dato. Para eso, pues visualmente es observar cuál de las tres barras es más alta, cuál es más grande. Pero como lo queremos automatizar obteniéndolo de forma numérica, aquí utilizamos el comando max. Le pasamos el vector de probabilidades y luego le pedimos que determine en qué posición está el valor más grande. Y ese de una vez se almacena en la variable clase-prep. ¿Por qué escogimos esta variable? Porque así lo especifica el enunciado del problema, dado que esta es la variable que se va a comparar para saber si el ejercicio está bien resuelto. Entonces, ahí quedó el ejercicio completo. Voy a reducirle aquí un poco de tamaño para que se alcance a ver todo el código. Ahí está. Me dicen si hay alguna pregunta o algo que tengamos que aclarar. Doctor, disculpe. Entonces ahí para ya la clase, el comando likelihood ya no se utiliza, ¿sí? Ya no es necesario porque ya la variable está no, totalmente predefinida, ¿cierto? Sí, sí. El comando likelihood, de hecho, no es un comando de MATLAB, sino es una función que yo escribí cuando estaba en la ventana de comandos, ¿verdad? Aquí el likelihood es esas P1, P2 y P3 que estamos obteniendo. Ok, gracias. Sí, por nada, por favor. Sí, ahí cierto, en la ventana de comandos hice una función llamada likelihood que devolvía las tres. Aquí lo que hice es calcularlas por separado, ¿no? Pero, al final de cuentas es lo mismo. Ok, voy a correrlo para ver si produce el resultado adecuado. Nuevamente algún script. Esto debe ser más rápido que el del COVID, porque aquí no se tiene que leer o descargar un archivo de datos, ¿no? Vean, lo que encontramos aquí es que la barra correspondiente a la segunda clase, la likelihood de la segunda clase es bastante alta y las otras prácticamente no existen, ¿no? Por ahí de la clase número 3 tiene una likelihood pero pequeñita. Eso lo que nos indica es que ese dato tendría que ser calculado como que pertenece a la clase número 2 y de hecho aquí se indica cuando se imprime el valor de la variable clase prep. O sea, ese XNew pertenecería a la clase número 2. Y lo que en este ejercicio se va a evaluar es, primero, si la matriz X que escribieron tiene los valores correctos, si el vector Y, que son las etiquetas, tiene los valores correctos, y si se predijo adecuadamente la clase correcta. Para ver si mi ejercicio cumple estos tres requisitos, le doy aquí que corra el pretest. Ya vieron que me marcó aquí dos errores, ¿no? Sí, de X y Y. Una de las cosas que se evalúa es que la matriz X tenga los valores correctos y esa prueba no la pasó. Tampoco pasó que el vector Y tenga los valores correctos. No es que no los haya tenido en su momento, lo que pasa es que a mí se me ocurrió aquí ponerle un código en el cual eliminaba esas variables.
Por eso, como el MATLAB Grader está buscando si esas variables tienen los valores correctos y no las encuentra, cree que esa parte del ejercicio no la resolví. Entonces le voy a quitar esa parte donde las borraba, ¿no? Acuérdense que era nada más para mostrarles que el algoritmo funcionaba aún eliminando los datos de entrenamiento. Y voy a volver a hacer la corrida del pretest. Ahí está. X sí tiene los valores correctos, Y también, y la clase predicha para X new es correcta. Vean que esta no la evalúa. ¿Por qué? Porque a este requerimiento yo le deshabilité el pretest. A propósito está deshabilitado. Y yo sugeriría que si en alguna ocasión ustedes utilizan MATLAB Grader con sus estudiantes, también de vez en cuando hay que dejar deshabilitada alguna de los aspectos a evaluar. ¿Por qué? Porque si le permites al estudiante que haga pretest de todos, puede estar probando, ahora sí que por ensayo y error, hasta que le atina o le acierta a una de las respuestas correctas y lo envía, sin que realmente haya analizado o haya comprendido el problema. Entonces, en este caso, yo no le dejé el pretest para el tercer requerimiento de la evaluación. Eso se va a determinar si se hizo bien o se hizo mal hasta el momento que yo dé el envío. Hasta que le dé aquí el submit. Voy a dar submit. En ese momento, el ejercicio llega hacia MATLAB Grader, lo evalúa y le reporta el resultado al instructor. En este caso ya, aquí sí, pero ya no es un pretest, ya es el test real, ¿no? Ya es la evaluación, digamos, pues, donde se ve que sí, mi ejercicio pasó esa prueba. Disculpe, ¿puede repetir en dónde se le da para enviar? ¿O no es necesario enviarlo? Sí, esto hay que enviarlo. Ahí tiene el botón Submit. En sub. Ajá. Bueno, no sé, también creo que depende un poco del explorador que tengan. Es posible que aparezca como enviar. En mi caso aparece así en inglés, Submit. Cuando yo entre con el rol de instructor, voy a poder visualizar qué estudiante o qué, en este caso, qué participante del curso hizo el ejercicio y cuántas de las pruebas pasó su ejercicio. Si quieren, aquí les muestro dónde es. Aquí estaba yo con la visualización de estudiante, creo. A ver, me voy a salir de acá. ¿Alguien lo iba a copiar todavía? Bueno, porque ya no grabé el resultado, ¿no? De todas maneras, ahorita voy a ver de qué manera se los comparto ahí en el chat. A ver, miren, aquí me aparece, para mí que estoy con el rol de instructor, que el ejercicio de clasificación por análisis discriminante ya fue enviado por un cierto número de participantes. Si se dan cuenta, toda la barra incluye los 43 participantes del curso y ahorita llega más o menos, llega ya casi a la mitad. Y aquí me dice que 29 de los 43 no han enviado todavía el ejercicio, ¿no? Aquí donde dice Learner Solutions, podemos ver qué cosa es lo que envió cada quien. Bueno, yo lo puedo ver porque estoy con el rol de instructor. Aquí me aparece el ejercicio que envió Juan Avilés, que dice que pasó todas las pruebas, y que envió Pedro Lee, Carlos Mario Díaz,
A ver, voy a tomar No se le escucha nada, disculpe. el ejercicio de alguien que lo haya enviado correctamente para compartirlo en el chat y alguien que haya tenido dificultad lo pueda revisar más tarde, ¿no? Bueno, entonces, como resumen hasta esta parte donde concluimos este ejercicio, podríamos decir que desde el punto de vista estadístico o probabilístico, la clasificación en este método de análisis discriminante consiste en parametrizar los datos de cada clase, representándolos mediante una distribución de probabilidad. Cada clase tiene su propia PDF. Y cuando tenemos un dato nuevo que clasificar, lo que hacemos es verificar con cuál de esas PDF es más compatible el nuevo dato. Encontrar en dónde está la máxima verosimilitud, lo que le llamamos también el likelihood. La clase donde el nuevo dato tenga la probabilidad más alta es la que se va a tomar como predicción correspondiente a la nueva muestra.